Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Soy Clau y hoy vamos a hablar del libro nuevo de Isabel Allende. Para los que no saben, no estoy segura cuándo, pero hace menos de un mes salió el nuevo libro de Isabel Allende. El libro se llama El viento conoce mi nombre. Este libro sigue dos historias. Una historia es la de la pre-Segunda Guerra Mundial en Austria y cuando los nazis empiezan a tomar mucho más territorio de Austria y empiezan a atacar específicamente a familias judías, mandándolos a campos de concentración y tratando como de controlar la narrativa dentro de Austria y Alemania. Y vamos a seguir a una familia en particular judía que tienen que tomar decisiones drásticas porque saben que los nazis ya vienen por ellos. Prácticamente están haciendo revueltas para quitarles propiedades a los judíos y mandar a los judíos y a sus hijos a campos de concentración. La solución de esta familia y de muchas otras familias en esa época fue mandar a los hijos fuera antes de que fueran llevados a campos de concentración. Hubo muchísimos niños, y este es un hecho histórico que yo no conocía hasta que leí este libro, muchísimos niños fueron reubicados en diferentes partes del mundo. En este caso vamos a seguir a la familia Adler, que manda a su hijo a Londres, y es un niño de 5 años al que mandan a vivir a Londres sin absolutamente más explicación, que es por su seguridad y que sus papás eventualmente lo van a alcanzar cuando puedan ellos también salirse y conseguir una visa, que en teoría estaban como dando visas un poco ilegales para sacar a los judíos de los países que tenían control nazi. Ese es un lado de la historia. Y en el otro lado de la historia vamos a ir a 2020. Empezamos tipo 2018, 19, 20 en todo el conflicto de la frontera de México con Estados Unidos y todo el tema que hubo. No sé si se acuerdan, estábamos como entre la pandemia, entrando a la pandemia, y también hubo esta crisis muy sonada de estas familias que eran separadas en la frontera, inmigrantes de Sudamérica y Centroamérica que querían cruzar Estados Unidos y que eran detenidos en la frontera o cruzando, y estas familias eran separadas y los niños eran puestos como en un tipo de aislamiento específico, y muchísimas fundaciones y muchísimas empresas se metieron a tratar de reunir estas familias y de buscar la forma, ya sea de deportar a la familia junta de regreso a su país o de traer a la familia completa y darles un permiso para quedarse en Estados Unidos. Obviamente todo esto a raíz de políticas que puso el expresidente de Estados Unidos, que son temas que me encantó leer a través de la voz de Isabel Allende, como esta crítica social a Estados Unidos, porque ella vive ahí, lleva viviendo ahí muchos años, como una mujer latinoamericana y creo que también como una mujer que le dieron asilo político en Estados Unidos porque ella no podía regresar a Chile, y ese es otro libro y otra historia completamente, pero estos son los dos temas como principales que vamos a ver en este libro, y estas dos historias van a tener a varios personajes que van a estar en diferentes puntos conectados uno con otro. Algo que me encanta de Isabel Allende, bueno, me encantan muchas cosas, pero dos cosas que vi mucho en este libro que me recordaron que así escribe esta señora es los personajes, la calidad de los personajes, el interés emocional que empiezas como a tener por seguir la vida de estos personajes y por lo que les va a pasar, y la forma en que va a ir como tejiendo los hilos de estas historias que probablemente nos parecen completamente lejanas, pero que tienen muchísimas cosas en común. Esta parte de niños separados de sus papás a edades muy chicas, abandonados en momentos de situaciones de crisis políticas y mundiales muy fuertes, y no solamente cómo pasa, sino los efectos que tiene esta separación, esta crisis en la vida de los niños tan chiquitos, que obviamente los papás no buscan esta separación, pero al mismo tiempo hay muchos factores jugando en su contra. Entonces vamos a seguir estas dos historias. Estas historias eventualmente se van a conectar. Vamos a tener 5 o 6 personajes principales muy importantes a través de los cuales vamos a escuchar la historia. Creo que escuchamos la historia a través de 4, pero vamos a tener como varios personajes que juegan un papel importante. Vamos a tener a un
niño violinista, que es el que se separó de sus papás a los 5 años para irse a vivir a Inglaterra después de dejar Austria. También vamos a tener la historia de una niña que es separada de su mamá en la frontera y la mamá desaparece, entonces la niña como que es un problema reubicarla porque la tienen como primero como en la cárcel de migrantes, que es donde los ponen y le llaman la hielera a unos lugares donde están completamente aislados y a temperaturas muy bajas. Hubo muchas noticias también de muertes de niños en ese tipo de condiciones. Esta niña, como que la reubicación de una niña, que obviamente es la historia que representa a todos estos miles de niños y niñas que no tienen a dónde ir, están como en un punto medio atorados. Y creo que también algo súper importante es que este libro nos da muchísima perspectiva. Muchas veces juzgamos desde nuestro punto de vista. El otro día iba caminando por aquí, por donde vivo, y es una avenida principal importante, entonces hacen muchas manifestaciones y marchas, etc. Y había como una mini manifestación, les prometo que no eran más de 6 personas con pancartas, era una manifestación en contra de los migrantes. Y me pareció como muy interesante, primero, que había solo 6 personas. Las marchas aquí en una ciudad de miles de millones de personas, las marchas son masivas aquí normalmente. En este caso eran 6 o 7 personas, era un grupo muy chiquito en contra de los migrantes. No me detuve obviamente a preguntar ni a indagar más, solamente me parece que necesitamos todos, los que tenemos el privilegio de estar en el país donde nacimos, que podemos estar aquí, que tenemos las condiciones para vivir aquí, chingón, ¿no? Cada quien en su país, y tenemos las posibilidades de irnos con los procesos que se necesiten, pues también, o sea, que tengamos la libertad de decidir cierta forma de vida no excluye a que la forma en que otras personas piensan es mala, o es como, ¿por qué lo vas a hacer? Yo en lo personal lo pensé así, ¿por qué cruzan la frontera ilegalmente? Aparte que es súper peligroso, lo más probable es que o se mueran o los agarren en el camino. Pero creo que Isabel Allende lo que hace es darnos esta perspectiva de, es que para nosotros no es una opción, pero ¿quién dice que no es una opción para otras personas que están viviendo en situaciones en las que sacar a sus hijos y arriesgarlos a eso es menos riesgo que quedarse en el lugar donde están? Entonces, creo que esa es la intención de este libro, contado en una preciosa forma de realismo mágico tan de Isabel Allende. Y esta es la historia que yo creo que ella le dio la importancia y la relevancia como para contarla. Que creo que es uno de los mejores libros de Isabel Allende hasta hoy, por todo lo que acabo de decir. Me encanta que sea una mujer que creo que tiene 80 años o 90, o sea, una adulta mayor, que está completamente aún conectada con la realidad y la actualidad, está informada y se sigue informando. Isabel Allende me parece un ejemplo de persona, porque no se quedó en cierta mentalidad, no se quedó en cierta época, en ciertas costumbres y tradiciones. Creo que es una mujer que se ha mantenido avanzando, y eso hace que sus libros sigan avanzando con ella y siga contando historias que tanto adultos como jóvenes, como cualquier persona se sienta, que puede leer y se siente identificada. Cuenta la historia de un hombre judío austriaco que es completamente arrancado de toda su identidad, y cómo este hombre crece y ve la vida y toma decisiones a partir de este dolor y este daño y este trauma que tuvo cuando tenía 5 años. Y como que Isabel Allende lo conecta muy bien, porque estamos hablando de un señor adulto mayor que vivió todo esto, que superó todo esto como pudo, y que tiene obviamente muchísimas carencias y traumas, pero que aún así hizo lo que pudo con la vida que le tocó. Y ahora estamos viendo esta historia de esta niña de 7, 8 años que está viviendo esta separación años después, pero el mismo contexto de abandono, de pérdida, de separación, de incertidumbre. Entonces me encantó ver estas dos historias conectadas, que son la misma historia. También toca el tema de la pandemia, como del principio de la pandemia, y cómo estábamos un poco perdidos en el tema, y cómo
creíamos que iba a durar 2 semanas y luego un mes, y como que también te sientes muy familiarizado porque todos lo acabamos de vivir, entonces te hace sentirte así como que regresas a ese momento y dices, sí, yo pensaba lo mismo, o que estábamos muy asustados al principio y luego ya queríamos salir, o sea, como todo ese inter que vivimos, que también es lo que hace que te sientas más como parte de la historia. O sea, cuando leí el final, fue así como los últimos capítulos, como que fue muy fuerte, y hay temas fuertes de violencia y de abuso y de injusticia y de misoginia tremendos, sobre todo al final del libro, pero creo que son exactamente los temas importantes que tenemos que escuchar y que son difíciles obviamente de digerir, pero que son una realidad. No estamos exentos de nada de eso el día de hoy. Entonces me encanta este libro. No es solo un libro, no es solo una ficción, es una revolución y es una invitación a ver más allá de nuestros propios contextos y de nuestra propia realidad, y tener mucho más humildad y humanidad entre nosotros, entre personas. Eso es lo que me dejó este libro y por eso me encantó. Y los libros de Isabel Allende siempre me dejan una gran lección y una gran reflexión. De los mejores libros que he leído este año. No es un libro largo, entonces también ayuda que sea una historia que desde el principio se está moviendo y está avanzando y sientes que fluye. Y eso es todo. Vayan a leer a Isabel Allende, y aquí abajo les dejo los links de otros libros y otros videos que he hecho de Isabel Allende para que los chequen. Gracias por ver este video. No olviden darle like si les gustó, suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.